Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain o simplemente, como diría Messi, el Paris, pero para unificar criterios universalmente conocido como PSG. Desde su nacimiento en 1970, de alguna manera siempre estuvo unido por el hilo rojo del destino a la Argentina, o mejor dicho, un hilo rojo y azul. Entonces, ¿qué pasaría si esos colores azul y rojo se mezclaran dando forma a un nuevo tono cromático? Ese color sería el violeta, haciendo una evidente referencia a pintorescos personajes del fútbol argentino, estableciendo una clara e irrefutable relación entre el PSG y aquellos jugadores nacidos en nuestras tierras. Por eso repasamos los jugadores argentinos que jugaron en el PSG y demostraron que este club existió antes de la llegada de Messi. Hoy en día los jeques cataríes mandan a sus emisarios para negociar directamente en persona cada contrato. Por lo tanto, no esperen el clásico entre de que para eso necesitan un buen teléfono. Bueno, mentira, sí lo necesitan. Celucash. En Celucash podés comprar celulares reacondicionados de primeras marcas. Celucash. Compra tu próximo smartphone con garantía y en cuotas. El primer jugador argentino en dejar su huella con la camiseta del PSG es el curioso caso de Carlos Bianchi, una suerte de Benjamin Button autóctono que se quedó a mitad de camino, ya que si bien cumplió con la primera parte de haber nacido viejo, continuó siendo viejo durante toda su vida. Antes de ser DT y ganar todo con Vélez y Boca, el Virrey fue uno de los máximos goleadores nacidos en nuestra tierra en toda la historia. Llegó a París en 1977, con el antecedente de haber sido quien convirtió más goles en la liga francesa en los últimos 2 años para el Stade de Reims, y en sus 2 temporadas en el PSG no bajó la vara, dado que también fue el máximo artillero de la liga en ambas oportunidades. En total convirtió 71 goles en solo 80 partidos en el club, y se fue al Joraca porque el París todavía era una cagada. En estas 2 temporadas en el equipo parisino, Bianchi coincidió con Ramón Cacho Heredia, que también llegó al club en 1977 y estuvo hasta 1979. Heredia era un defensor central de pasado en San Lorenzo e ídolo en Atlético de Madrid, además de ser mundialista con Argentina en 1974, donde vistió la camiseta número 10 de la selección antes que Kempes, Maradona o Messi. En Francia jugó apenas 24 partidos y abandonó el club por una lesión en su tobillo, con la intención de retirarse del fútbol con solo 29 años. Otro mundialista con Argentina, pero en este caso campeón del mundo, fue Osvaldo Ardiles, que llegó al PSG por un motivo diferente al resto. Ozzy, que en esa época venía de ser figura en la victoria del equipo de Stallone contra los nazis, jugaba en el Tottenham de Inglaterra, donde era ídolo. Pero su situación en aquel país cambió al estallar el conflicto bélico con Argentina y el desembarco de sus fuerzas armadas en las Islas Malvinas, por lo cual Ardiles comenzó a recibir un trato hostil por parte de la prensa e hinchas rivales, aunque no por los del Tottenham, que lo bancaban ante todo. Una vez finalizado el Mundial de España 82 y la Guerra de Malvinas, donde su primo murió en combate, Ardiles decidió no volver a Inglaterra y en este contexto apareció Francia como opción para salir del país. Se incorporó al PSG cedido a préstamo por 1 año sin opción de compra y en el club parisino disputó 16 partidos, convirtiendo un gol. Finalizado el préstamo, Ardiles volvió a Inglaterra, donde la situación se normalizó y fue campeón de la Copa UEFA con el Tottenham. El que fue campeón con PSG y el primer argentino en lograrlo es tal vez el jugador más desconocido de todos, pero que tomó relevancia con la llegada de Messi al equipo francés, Omar Da Fonseca, aquel hombre que todo el mundo se preguntaba quién carajo era y por qué le rompía tanto las pelotas en la escalera al ex Barcelona cuando iban a presentarlo como nuevo jugador del PSG. Da Fonseca fue un delantero con pasado en Belgrano y Vélez y que forjó una extensa carrera en el fútbol francés. Cuando cayó en el PSG en 1985, hizo 2 goles en 25 partidos, siendo parte del primer título ganado de la liga francesa en su única temporada en el club.
Con los años, ya devenido en periodista, siguió ligado a la entidad parisina y Da Fonseca da tarjetas a jugadores argentinos para que lo llamen, que es lo que hizo con Messi. En ese momento en la escalera le ofreció ayuda a él y su familia para lo que necesiten en Francia y le aclaró que Di María ya lo conoce. Todo lo que necesites, si querés con tu familia, no sé si te puedo dar mi carta. Bueno, el fideo que Ángel me conoce bien, para lo que quiera, no sé, para ellos, yo tengo hijos, nietos, si lo querés con tu mujer, digo lo que. Messi guardó la tarjeta en su bolsillo, pero lo que no sabemos es si lo llamó o la tiró en el primer tacho de basura que encontró. El siguiente argentino de la lista engloba un poco de todo de sus otros compatriotas. Parece que siempre fue viejo, jugó mundiales con la selección y sobre todo sería un pionero en eso de sacarle la plata a los jeques. Gabriel Calderón. Se trataba de una especie extraña de delantero con poco gol y pasado en ambos clubes de Avellaneda. En Francia, se puso la camiseta violeta del Bordeaux y la azul y roja del PSG, donde durante 3 años convirtió 23 goles en 123 partidos. Pasaron 21 años para ver a otro argentino con la camiseta del PSG, cuando a comienzos del 2001 el equipo parisino incorporó a Mauricio Pochettino. El defensor surgido en Newell's y habitué de la selección argentina, solo jugó 2 años en el PSG, pero algún buen recuerdo dejó para que 20 años después de su primera experiencia en el club lo vuelvan a buscar, pero ahora para ser DT. Oui, en Argentina, en España sí, beaucoup de anche jugar al fútbol, c'est trop vieux moi. Ok, merci. Otro defensor surgido en Newell's, habitué de la selección argentina, comprado por el PSG y compañero de Pochettino, fue Gabriel Heinze, el por entonces jugador argentino que nadie conocía cuando Bielsa lo llamó a la selección, se convirtió en todo un ídolo y referente para los pocos hinchas parisinos existentes que en ese momento se conformaban con poco. Su juego no se caracterizaba precisamente por su elegancia, pero ganó una Copa de Francia antes de ser vendido de inmediato al Manchester en el 2004. Parte más que importante de esa conquista fue Juan Pablo Sorín, y no solo por convertir el gol que le permitió avanzar de fase en el clásico ante el Olympique de Marsella, sino porque el lateral izquierdo argentino cuenta con el récord de nunca haber perdido un partido en las 30 oportunidades que se puso la camiseta del PSG en su única temporada en Francia. Por este motivo, es considerado por sus hinchas como una especie de talismán y lo bautizaron como Porte-bonheur, que dicho así no se entiende un carajo, pero traducido quiere decir portador de la suerte o directamente un amuleto. Pero un año antes de que pase todo esto con Sorín, y como no había forma de engancharlo con el cierre de la historia de Heinze, Martín Cardetti también se incorporó al PSG en el año 2002. El delantero había llegado libre de River y sorprendió con un gran arranque donde convirtió 8 goles en sus primeros 14 partidos jugados con el equipo francés. Pero en los siguientes 12 encuentros, la suerte le dio la espalda y no convirtió ninguno más. Tan así fue que debido a una lesión justamente en la espalda, de la que tuvo que operarse, su temporada terminó abruptamente y culminó yéndose del club tras solo un año en el fútbol de Francia. Pero nadie le quita haber formado una dupla de ataque junto a Ronaldinho, aunque con el paso del tiempo esa conexión entre ellos se fue perdiendo. ¿No hablaste más con Ronaldinho? No. ¿Pero tenías buena onda? Cambia el teléfono cada rato. Sí, ¿no tenías buena onda? Tenía ahí? buena onda, sí. ¿Sí? Sí, un pibe bárbaro. Otro ex River sería el último de los jugadores argentinos en llegar al PSG en su etapa pre-petrodólares, Marcelo Gallardo. El muñeco arribó a París a comienzos del año 2007 con el antecedente de haber sido la máxima figura del fútbol francés años atrás en su etapa en Mónaco y le daba la oportunidad al pollo viñolo francés de hacer la innovadora encuesta que todos los hinchas del PSG estaban esperando. ¿Quién es mejor, Bianchi o Gallardo? Pero Gallardo ya no era el de su etapa anterior en Francia, y si bien mostraba algunos destellos de calidad, a esta altura estaba ya más roto que chupete de piraña, por lo que en el año en el que estuvo en el club, solo disputó 28 partidos, en su mayoría entrando como suplente, convirtiendo 2 goles.
Lo que se convirtió en dólares fue el petróleo, y con la llegada de los jeques cataríes en el año 2011, comenzarían a llegar refuerzos cada vez más importantes y sobre todo más caros. El jugador insignia para comenzar esta nueva administración y que la congregación de hinchas parisinos crean los nuevos líderes fue Pastore. El ex Talleres y Huracán llegó proveniente del Palermo italiano nada menos que por 42 millones de euros, demostrando que los jeques realmente estaban dispuestos a poner cualquier cantidad de guita por cualquier jugador. El flaco estuvo hasta el año 2018 y ganó en total 19 títulos imposibles de mencionar, porque sería más o menos lo mismo que ganarían todos los jugadores argentinos venideros. O sea, prácticamente todos los torneos y copas locales disputadas por el PSG. A la siguiente temporada en la que llegó Pastore, se unió a la entidad parisina Ezequiel Lavezzi, comprado en 30 millones de euros al Napoli. El Pocho más o menos también ganó todo lo que jugó estando en Francia durante los 4 años que estuvo en PSG, marcando 35 goles. Pero lo más importante que ganó fue el contrato por 57 millones de dólares anuales que firmó para irse a chorear al fútbol de China, dejando al fútbol europeo con solo 30 años y mandando todo a... La concha de su madre. A la concha de su madre todavía lo mandaban a Di María, por perder finales con Argentina y sobre todo en el 2015, cuando después de salir lesionado ante Chile y ser reemplazado justamente por Lavezzi, días más tarde el PSG compró su pase por 63 millones de euros. Fideo se convirtió en el argentino con más presencia en el club y además de ganar todo a nivel local, metió una final de Champions en donde cayó derrotado ante el Bayern Múnich, mientras que en Rosario Central seguían esperando que vuelva a su club de origen. Otro surgido en el canalla y que pasó al PSG por 16 palos fue Giovanni Lo Celso. El rosarino que la rompía como enganche en el equipo de Coudet, al llegar al club parisino, se deconstruyó y comenzó a autopercibirse como mediocampista central. En sus 2 años en el club francés, hizo lo que más o menos hacen todos, ganando 8 títulos entre ligas y copas chotas, pero lo más recordado fueron las cagadas que se mandó en un partido ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League en el año 2018. Esa actuación empezaría a marcar su final en el PSG, que meses más tarde lo dio cedido al Betis de España, cosa que terminaría siendo un negoción, porque un año después, los andaluces compraron su pase en 30 millones de euros. Quien llegó a ocupar ese espacio y era lo más indicado para dividir la mitad de cancha junto a Berratti fue Paredes, que llegó desde Rusia por 47 millones de euros en el 2019. Si bien como de costumbre sumó muchos títulos con el PSG, Leo Paredes decepcionó y no cumplió lo que prometía un hombre de sus características. Interpretar mentalmente o traducir en sonido una palabra o texto escrito en una obra de albañilería que limita un espacio arquitectónico. A mediados del 2019, Icardi dejó Milán por París y se incorporó en principio a préstamo desde el Inter al PSG. El padrastro de Valentino, Benedicto y Constantino tuvo un arranque goleador, lo que ocasionó que el Emir ponga los 50 palos que valía su pase, pero fue perdiendo presencia en el equipo titular y hasta le icardiaron su lugar como centro delantero suplente, nada menos que en la final de la Champions League, cuando quien ingresó antes que él para ocupar ese puesto fue inexplicablemente el camerunés Choupo-Moting. Lo que también era muy difícil de explicar era por qué Messi no renovaba su contrato con el Barcelona y la firma del mismo se demoraba tanto. Esa firma nunca se concretó y en 2 días arregló su incorporación al PSG, posibilitando no solo que vuelva a tener chances de ganar una Champions League, sino también la realización de este video, donde todo este recorrido lógicamente era una excusa para llegar a este momento. Al margen de todos los títulos que acumule Messi en el PSG, quizás el logro más importante es que alguien se ponga a ver un partido de un campeonato que para todos se llamaba Ligue 1 y que con su llegada automáticamente pasó a llamarse Ligue 1. Ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros y la verdad que como dije recién estoy muy ilusionado con todo esto. ¿Qué era cuando vos llegaste al París? Porque es un equipo nuevo, es un equipo que se creó en los 70, ¿no?
Exacto, cuando yo llegué era nada, pero evidentemente desde hace 15 años, 10 años y sobre todo desde que los capitales catarí, porque eso no es el confort económico existe, eso no lo podemos negar. ¿Cuánta gente iba a la cancha en ese momento? No, por eso, muy poco, creo que eran 20.000 y es lo que París no tiene historia, la historia no se compra. Saint-Étienne, Auxerre, Marsella, Lyon. Todo eso no lo podés comprar en un supermercado.